es el manual de Dios para que este aparato funcione correctamente. Si seguimos las instrucciones, vamos a funcionar bien. Gloria al Señor. Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Y ahora vamos a hablar de la iglesia de Tiatira. Mensaje a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies, semejantes a latón fino. Dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, le permites enseñar y engañar a mis siervos, y a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Vamos a leer nada más hasta allí y tomen sus lugares, porque vamos a hablar en esta noche de esta iglesia. A la iglesia de Tiatira. Tiatira significa que no se cansa de sacrificar, pero también es la iglesia que tolera el pecado. Vamos a hablar de su situación geográfica e histórica para poder comprender un poquito más acerca de esta iglesia. Tiatira estaba ubicada entre Pérgamo y Sardis, y esta ciudad estuvo bajo el dominio romano durante casi 3 siglos, y estaba ubicada a 64 kilómetros de Pérgamo. Esta ciudad formó parte del imperio de Alejandro Magno, y esta ciudad se llama actualmente Aquisa con K, y tiene aproximadamente 40,000 habitantes. Su dios era el dios Apolos. Y también en Tiatira tenían un oráculo o un santuario inmenso de adivinación, de brujería, y estaba dirigido por una sacerdotisa llamada Zambate. Y también era el centro de la industria y del tejido. Esto es importante porque era la ciudad que era conocida como esta industria de la lana y de las telas. En Hechos capítulo 16, versículo 14 y versículo 15, vemos que una mujer llamada Lidia vendía púrpura en esta ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, y estaba oyendo al apóstol cuando estaba predicando. Esta mujer, dice, abrió el corazón cuando escuchó el evangelio, porque estaba muy atenta a lo que Pablo decía. Y dice en el versículo 15 que esta mujer se convirtió a Cristo y fue bautizada. ¡Qué precioso! Entonces, vemos aquí que cuando venimos a la Biblia, venimos a un libro que está respaldado no solamente por la historia, sino por la geografía, por la arqueología, y pudiéramos mencionar todas las disciplinas de investigación y de conocimiento humano. Qué preciosa es la Biblia. No es un libro de mitos ni leyendas, ni un libro de cuentos de hadas. No, es un libro que tiene verdades absolutas. Así que, si no venimos a un libro respaldado de principio al fin por la misma ciencia
por la misma arqueología, el conocimiento, la historia. Imagínense ustedes todo lo que contiene la Biblia históricamente. Estas ciudades existen, la Biblia habla de ellas, nos da sus ubicaciones, sus costumbres, y vemos que todo esto nos da a nosotros más confianza y más seguridad para seguir creyendo todavía en la palabra de Dios más y más. Es impresionante. Ningún libro de los miles de volúmenes que existen, no existe ninguno que nos pueda decir cuál es el origen del ser humano, porque todas las demás ideas son solamente hipótesis, como el libro que escribió Carlos Darwin, El origen de las especies. No habla ni de las especies ni del origen, se la lleva con puras hipótesis. Pero sin embargo la Biblia dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Y vean ustedes las verdades que contiene la Biblia. No es hasta el año 1954 que la ciencia comprueba exactamente lo que la Biblia miles de años ya había escrito. ¿Qué comprueba el descubrimiento del ADN? Que los 4 gases del cuerpo humano y los 19 químicos que contiene el cuerpo también los tiene la tierra. En otras palabras, está comprobado que somos hechos de tierra. Qué valiosos, ¿verdad? Somos hechos de tierra, del material más barato que hay en la tierra. Entonces, vamos a ver en esta noche los problemas que esta iglesia tenía, porque los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis son mensajes relacionados con las iglesias de este tiempo en diferentes características, en diferentes etapas históricas, y creo que conforme vayamos expandiendo estos mensajes, cada quien va a ponerse el saco y decir: esto es para mí. Si estos mensajes sienten que son para ti, entonces recibe este mensaje de parte de Dios y arrepiéntete y haz el cambio radical, el cambio necesario que tu vida necesite. Esta iglesia tenía el problema número 1 de las normas morales de esta iglesia, que se habían relajado. Era una iglesia que toleraba el pecado, y todos sus banquetes siempre terminaban en orgías. Y la pregunta es: ¿podían estar los cristianos presentes en estas celebraciones? ¿Puedo ir al bautismo de mi cuñado? ¿Puedo ir para que no se sienta mal y para acompañarlos? Vemos entonces aquí que los cristianos de Tiatira, habían cedido a sus convicciones morales y a sus convicciones bíblicas, y comenzaron a permitir la inmoralidad y las falsas enseñanzas. Esta iglesia es un tipo de las iglesias del siglo XXI que toleran, que permiten que las normas de santidad sean rebajadas y comienzan a manifestar una conducta dentro de la iglesia a la que asisten en cualquier lugar del mundo. Entonces Cristo comienza primeramente a hablar verdaderamente de lo que esta iglesia estaba pasando, y es una descripción de lo que sucede con la iglesia a través de los tiempos. Bueno, comienza diciendo: el Hijo de Dios. Es una palabra muy importante que dice en el versículo 18: el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego. Una descripción de Jesús. Número 1, cuando dice el Hijo de Dios, enfatiza su divinidad. Y esto es muy significativo, es muy importante, porque en el capítulo 1 de Apocalipsis y en el versículo 13 vemos que se describe también Jesús
hablando de lo que es su divinidad, se describe como el Hijo del Hombre. Cuando se habla de el Hijo del Hombre o cuando se habla de el Hijo de Dios, existen dos maneras de poder entenderlo. El Hijo del Hombre enfatiza su humillación. El Hijo del Hombre habla de su anonadación cuando vino a este mundo. Dice la Biblia que se anonadó a sí mismo, Filipenses 2, 7 y 8, tomando forma de hombre o tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición, se humilló hasta la muerte, se humilló hasta lavarles los pies a sus discípulos como Hijo del Hombre o como una manifestación de Dios a través de un cuerpo visible en su anonadación. En esta condición de hombre, dice 2 de Corintios 8:9, dice que se hizo pobre siendo rico para enriquecernos a nosotros. Es impresionante lo que la Biblia nos dice. Estamos tratando de mirar estos dos aspectos en los que Cristo se presenta en el libro de Apocalipsis. Cuando hablamos de que Él se hizo pobre para enriquecernos, esto se refiere a su ministerio terrenal mientras estaba aquí en la tierra, y de esta forma estaba Él identificándose con todos los creyentes desde Adán hasta Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo, dice la Biblia, que se rasgó de arriba hasta abajo. Esto simboliza que los presentes y sacrificios por el pecado llegaron a su fin, por el sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como hombre, como el Hijo del Hombre, o como la manifestación visible del Dios invisible. Llegaron a su fin los presentes y los sacrificios, porque el sacrificio de Cristo, o sea, del sacrificio de Cristo hacia adelante, ya no existe ningún ser humano que pueda interceder por nosotros, ni que tenga que hacer sacrificios para poder nosotros tener una comunión con Dios, porque esto lo hizo Cristo una sola vez. Una sola vez. Y desde Cristo hacia adelante ya no necesitamos ningún intercediario, ya no necesitamos a ningún ser humano para que interceda por nosotros, y menos ir con una persona y confesarle nuestros pecados para poder recibir el perdón. Esto se acabó con la muerte de Cristo, y eso significa que cada uno de nosotros, de manera independiente, podemos acercarnos a Dios en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que estemos. Tenemos libre entrada a la presencia de Dios con solamente arrodillarnos y comenzar a adorarle y glorificarle, darle la gloria, el honor, el reconocimiento y decirle: gracias, Señor, porque aquí estoy nuevamente en esta tierra con vida. Cada mañana podemos hacerlo. Ya no necesitamos a nadie, absolutamente nadie, como ningún intermediario, sino que Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote, y dice Hebreos 7:25 que Él intercede por nosotros perpetuamente. Escuchen esto, es muy importante, porque con una sola ofrenda, dice la Biblia, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es hablando de la naturaleza humana, o como el Hijo del Hombre cuando Cristo vino a esta tierra. Muy bien. Ahora, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, como el Hijo de Dios. Esto nos habla ahora de su naturaleza divina. Y escuchen, sus ojos como llama de fuego, ya no como el cordero inmolado que sufrió en la cruz del Calvario. Sus ojos llama de fuego, como dos rayos láser, los ojos del Señor,
estamos hablando de un Cristo exaltado y glorificado que atraviesan todas las apariencias de todas las iglesias para mirar hasta lo más profundo del corazón, hasta lo más profundo del ser humano. Este es ahora el Cristo glorificado, el Cristo con ojos como llama de fuego, el Cristo que ahora tiene una visión tan profunda que puede llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Ya no sus ojos son como del cordero, porque primero vino como cordero, dice la Biblia, que él enmudeció delante de sus trasquiladores, delante de sus enemigos, enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y no se defendió. Y esto podemos ver que imitó exactamente lo que es un cordero cuando está delante de sus trasquiladores. Pero este Cristo que está describiendo el apóstol es un Cristo totalmente diferente. Es un Cristo que va a juzgar al mundo. Es un Cristo que sus ojos son penetrantes, y los ojos penetrantes de Cristo y sus pies de bronce hablan de la ira del Cordero, hablan de juicio, hablan de juicio contra el pecado. Es totalmente diferente. Y ahora en su venida, cuando Cristo venga por su iglesia, ya no viene a salvar a nadie, sino que viene a llevarse a sus redimidos y viene a traer juicio sobre esta tierra. Pero sin embargo, todos aquellos que estén viviendo en el día que Él venga por su iglesia, dice el apóstol que seremos transformados para ser semejantes al cuerpo de su gloria. Vamos a ser semejantes a la forma en que Él mismo se describe cuando comienza cada una de las cartas que van dirigidas a las 7 iglesias. En esta ocasión habla del Hijo de Dios con una mirada profunda, con una mirada que puede penetrar hasta lo más profundo y reconocer cada una de las intenciones del corazón que hay en el hombre. Pero sin embargo vemos que en su venida viene a transformarnos, viene a traer juicio sobre los seres humanos que rechazaron y no quisieron aceptar su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. La mirada de Cristo hoy te revela los más profundos secretos que hay en tu corazón. Jesucristo se mueve en medio de su iglesia para ejercer toda autoridad y toda disciplina y todo escarmiento o todos los escarmientos que sean necesarios a causa del pecado. Ahora así es como está trabajando Jesucristo. Dios quiere que entendamos que Él es un Dios santo y que estamos delante de su presencia, delante de un Dios que ama la santidad y que va a juzgar el pecado. Por eso, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Sed santos porque yo soy santo. Versículo 19. Yo he conocido tus obras, tu caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayor que las primeras. Aquí vemos entonces que Jesús habla algunas palabras de aprobación a esta iglesia. Esto indica que algunos estaban activos sirviendo a Dios dentro de la iglesia. Esto es interesante, porque vamos a analizarlo desde un punto de vista bíblico para comprenderlo. Recordemos algo, no hay en la iglesia, o no existe una sola iglesia que haya puro trigo,
o puros querubines, puros angelitos. En todas las iglesias está sembrada la cizaña, y aquí había algunos que estaban activos sirviendo a Dios. Y eso nos enseña que la cizaña la vas a encontrar a la iglesia que te vayas. Hay quien dice, pues yo me voy a otra iglesia porque allá sí ahí hay puros santos, de verdad, hay puros querubines en esa iglesia. Pero pasa el tiempo y se da cuenta que no es como pensaba. En cada iglesia vas a encontrar algo que no te gusta. Necesitamos entender que no es el lugar muchas de las veces, sino tu actitud la que hace la diferencia. Va a haber, a donde vayas, cristianos serios, cristianos que aman a Dios, cristianos de a de veras. Pero también va a haber los que se dice que son cristianos, pero que son solamente cristianos de la boca para afuera. Estos son personas engañadas, que tienen puestos los ojos solamente en las personas, tienen puestos los ojos en la gente, y cuando una persona pone los ojos en la gente, en el pastor o en los que están a su lado, se van a desilusionar y se van a frustrar, y vas a frustrar tu vida cristiana. Cuando la Biblia nos enseña, Hebreos 12:2, que nosotros tenemos que tener puestos los ojos en ¿quién? En el autor y consumador de la fe, que se llama Jesús. De Él sí no despegues tus ojos. Pero tampoco pongas tus ojos en los malos ejemplos. Porque hay muchas personas que se justifican, bueno, pues si ese hermano llega a las 10 para las 8 al servicio, pues yo también, ¿no? O sea, tú no sigas los malos ejemplos. Nosotros podemos seguir los buenos ejemplos porque tenemos nuestra vista puesta en el servicio, nuestra intención, nuestro deseo. Lo que nosotros deseamos es agradar a Dios. No importa lo que haga fulano, lo que haga mengano, nosotros tenemos un compromiso espiritual con Dios y vamos nosotros a respetar eso, y vamos nosotros a enfocarnos en Jesús y a servirle a Él. ¿Y qué importa lo que los demás hagan? A mí lo que me interesa es el servicio que le estoy prestando a Dios, porque tengo los ojos en el autor y consumador de la fe. Cada quien va a dar cuentas de la forma y del servicio que le da a Dios. Necesitamos entender esto. Si ves a las personas, si ves a los malos ejemplos, te van a decepcionar porque somos imperfectos. Todos de alguna forma tenemos debilidades. Yo tengo debilidades. Dios está trabajando conmigo. Pero el cristiano que teme a Dios, cuando le falla, se arrepiente. Digo esto porque muchos cristianos no saben arrepentirse, no saben pedir perdón. El cristiano verdadero, cuando le falla a Dios, se arrepiente, inmediatamente abraza a Dios, abraza a Cristo, se sienten mal por el pecado, se levantan, porque ningún cristiano puede quedarse tirado cuando le ha fallado a Dios. Ninguno. Ciertamente somos débiles, pecamos contra Dios, pero tenemos abogado que intercede por nosotros. Tenemos a alguien que nos ayuda, que nos perdona, que nos levanta, que nos fortalece, que nos conoce y sabe que somos débiles y sabe que necesitamos su ayuda, y también sabe que necesitamos todos los días pedirle perdón por nuestras acciones. Él nos conoce muy bien. Gloria al Señor. Dice la Biblia que muchas son los males o las aflicciones del justo, pero de todos ellos
nos libra el Señor. ¿Cómo nos libra Dios de los males? ¿Cómo nos libra Dios de las situaciones que a veces nosotros de alguna forma somos afligidos por el pecado, pidiéndole perdón? Y Él nos libra y nos perdona. Esto es importante entender. Por eso el apóstol escribió que no importa lo que nosotros hagamos, lo importante es tener en mente, tener en conciencia que lo que hacemos, lo hacemos como para Dios. Vemos entonces en esta porción del versículo 20 las últimas palabras que Jesucristo le dice a la iglesia, en el versículo 22 y versículo 23. Dice que Él escudriña lo más profundo del corazón del hombre. Mas tengo unas cosas contra ti, que permites a aquella mujer llamada Jezabel, que le permites enseñar y engañar a mis siervos y ir y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se ha arrepentido. El arrepentimiento es vital para poder seguir, para poder continuar y para no dejar que el enemigo tome ventaja sobre nosotros. He aquí, yo la echo en cama y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Escuchen esto, es exactamente lo que estamos hablando. Y es exactamente el último mensaje que Jesús le da a la iglesia y le dice: arrepiéntete. Pero yo pensaba, imagínense ustedes, cuando nosotros pensamos que Dios no nos va a juzgar, pero yo pensaba que Dios era amor y paz. ¿Cuántos de ustedes quizás han escuchado algo similar antes? Y digo esto porque esto ya no se dice, ya no se predica, ya ahorita pura paz, puro amor, que la gente se sienta bien, que nadie se ofenda. ¿Cómo se siente, mi querida Panchita? ¿Cómo está usted? ¿Está muy bien? Usted viva la vida como quiera, al cabo Dios la va a perdonar. Aquí todos nos amamos unos a otros. Un mensaje que es contrario al arrepentimiento y escuchen esto, a la falta de entender que necesitamos practicar todos los días el arrepentimiento. Todos los días necesitamos practicar el arrepentimiento, porque esta iglesia de Tiatira había permitido el pecado, había bajado la guardia y había permitido que entrara el pecado a la iglesia. Muy bien. Vemos entonces que es exactamente el mensaje que Cristo le da antes de morir a la iglesia. Y ya después, resucitado, nos dice a la iglesia: arrepiéntanse. Esta iglesia dice que toleraba a una mujer llamada Jezabel. Vamos a enfocarnos aquí. Si ustedes no han oído hablar de Jezabel, hoy vamos a tratar de entender quién era esta mujer, que dice el versículo 20. Porque la Biblia usa el nombre de Jezabel para asociarlo con una mujer que alrededor de 600 o más años antes de Cristo, en la iglesia de Tiatira había entrado este mismo espíritu de esta mujer. Y vemos que se introduce a la iglesia
y que es un espíritu que la iglesia le llama Jezabel. Cuando esta mujer murió, ese espíritu que habitaba en esta reina, porque cuando alguien muere, muere el cuerpo, pero los espíritus no se mueren. Los espíritus quedan vivos. Y quedan vivos para que siga la maldición generacional en las familias. La mamá era bruja y luego la hija es la brujita que sigue. ¿Por qué? Porque es un círculo. Es los espíritus, cuando una persona se muere, los espíritus quedan vivos. Y estos espíritus pueden transmigrar y comienzan a meterse en las vidas de aquellos que se los permiten, para seguir ejerciendo lo mismo, para seguir con el mismo pecado, con la brujería, con la fornicación y con todo esto. Por eso es que se salen los malos espíritus, pero esperando perpetuarse o meterse en otras personas que tengan estas mismas características que tenía Jezabel, para continuar en las iglesias infiltrándose, leudándolas, tratando de abortar el propósito de Dios para esa iglesia. Y eso es exactamente lo que sucedió. Vamos a Primera de Reyes capítulo 16 para ver quién era esta mujer. Dice Primera de Reyes capítulo 16 versículo 31. Hablando del rey Acab, dice que a Acab le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Muy bien. Vemos algo muy interesante, que Acab, si ustedes leen su historia, venía de una línea de reyes, pero se los voy a decir, pero de lo peor, francamente. Por eso es que dice en el versículo 33, hizo también Acab un bosque, y añadió Acab, haciendo provocar a ira a Jehová, Dios de Israel. Más, o sea, este fue peor que sus antecesores. Era peor que todos los reyes de Israel que habían habido antes. Si venían de una línea de reyes que eran malos, que eran deshonestos, que era de lo peor que había, pero la Biblia califica a Acab como el peor de todos sus antecesores. Se pasó realmente de la raya el rey Acab. Se pasó, y este rey sin convicciones, sin espiritualidad, era un rey de Israel, trae a una mujer que adoraba a dioses paganos a vivir a Israel y la pone como la reina. Jezabel del hebreo significa deshonesta o perjura, y esto es de una mujer que no es sincera, que tiene motivos equivocados en todo lo que hace, y que sus deseos son los deseos más profundos que hay en su corazón, es el de controlar, el de dirigir y el de dominar. Este es el espíritu de Jezabel, tomar dominio sobre todas las cosas y sobre los hombres. ¿Para qué es esta intención? Escuchen, para dominar y para que se puedan realmente llevar a cabo sus propios beneficios personales y para satisfacer su propio ego. Jezabel no era una mujer judía y Acab era un rey judío.
Vemos entonces pues aquí la infiltración satánica, porque eso es realmente lo que sucedió. Era una mujer perversa, era una mujer mala, era adicta a la hechicería, a la brujería, y se casa también con un hombre malo, y desde antes de casarse ya andaba en maldad este rey Acab. Como dice el dicho, Dios los cría y solo se junta. O dime con quién andas y te diré quién eres. Se juntaron dos espíritus iguales, pero uno era rey de Israel. Era tanta la influencia que tenía esta mujer sobre Acab, que hasta inventaba males para hacer daño al pueblo de Israel, como una heredad que Acab quiso obtener, y como era una heredad que era de generaciones, ella se las ideó para hacer el peor daño y matar a la persona que no quiso ceder ese lugar para que pudiera ser entregado a él. Y Acab permitió todo esto. Permitió la hechicería, permitió la brujería, y hasta le permitió altares a dioses ajenos dentro del pueblo de Dios. Pero ella, vemos, a pesar de que él era un mal rey, que era malo, ella era peor que él, porque ella era mala y perversa y fuerte de carácter, y era él malo, perverso y débil de carácter. Y aquí nos damos cuenta realmente quién era el que gobernaba. Si ustedes leen la historia van a darse cuenta de esto. ¿Quién dominaba? ¿Quién daba órdenes? Y Acab, bien, gracias a Dios, un Gutierritos. No sé si han visto la historia de Gutierritos. Y esto significa que aquí vemos realmente un control absoluto de una mujer perversa y malvada, casada con un rey de Israel, puesta en autoridad, y escuchen esto, transversando absolutamente todo para infiltrar toda su maldad. Por eso en la iglesia de Tiatira vemos que se nombra a esta reina, porque la iglesia de Tiatira había permitido, había tolerado el pecado, como lo que le sucedió a Acab con esta mujer. En Primera de Reyes capítulo 21, nada más le dan unas 2 vueltas a la hojita hacia adelante, en el versículo 25 dice que a la verdad ninguno fue como Acab. Escuchen, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Se vendió, era un hombre sin convicciones, no le interesaba la voluntad de Dios, porque su mujer Jezabel lo incitaba. Esta incitación puede llegar a tu vida para degradarte, para que desciendas lo más bajo, para que corrompas tu corazón, para que te alejes más y más y más de Dios, y lo incitó a hacer todavía más malo. Más malo. No es entonces, quiere decir, la voluntad de Dios. Tienes que entender y darte cuenta y saber quién es la que está a tu lado. Porque la mujer tiene una gran influencia sobre el hombre. Pero eso no quiere decir que la mujer no sea un vaso frágil, que la mujer no sea alguien que puede convertirse en un respaldo, en una fortaleza, en una ayuda, como lo planeó Dios, como puede ser todo lo contrario.
Dice la Biblia que la mujer perversa, la mujer que no tiene la dirección de Dios, destruye su casa. Y puede infiltrarse esta mujer. En Segunda de Reyes capítulo 9, vamos a Segunda de Reyes capítulo 9 y vamos a leer versículo 22 para hablar y entender un poquito más acerca de esta mujer. Y viendo Joram a Jehú, ¿quién era Joram? Era un hijo de Jezabel y de Acab. Y le dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz puede haber con las fornicaciones de Jezabel tu madre y de sus muchas hechicerías? La influencia que puede entrar para destruir, puede entrar a la vida de una persona, puede entrar a un hogar, puede entrar a una iglesia para destruir. Vemos entonces que esta mujer no solamente era mala, perversa, bruja, sino que también era prostituta y hechicera. Jehú fue el hombre que Dios usó para que él matara a Jezabel. Dice la Biblia que entra Jehú en busca de Jezabel y vemos que Jezabel trata de seducirlo. Trata de seducirlo. Entró Jehú a donde ella estaba bien pintada, traía unas rayotas por los ojos, bien chapeteada. Imagínense a Jezabel bien pintada, tratando de seducir a Jehú. Esto lo vemos nosotros en este capítulo donde estamos, en el versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol, atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando entonces él su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Miraron hacia él dos o tres eunucos. Aquí encontramos que tratando de seducirla, pero sin embargo no se imaginaba lo que esperaba. Jehú había sido enviado por Dios. Dios le había ordenado, Dios lo había ungido para que fuera y matara a Jezabel y cumpliera la profecía y se cumpliera lo que Elías le había dicho a Acab: tu mujer perversa, malosa, bruja, va a morir comida de perros. Era lo que había dicho el profeta de Dios. Y fue entonces Jehú al que le tocó mirar esto. Sigue diciendo en el versículo 33: y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared, en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, después que comió y bebió, y dijo: id ahora a ver aquella, escuchen, ¿cómo dice? Maldita, y sepultadla. Increíble. Pero fueron ellos para sepultarla, pero ya no hallaron nada de ella, solamente su calavera y sus pies y las palmas de sus manos. Y volvieron y dijéronselo. Y él dijo: la palabra de Dios es esta, la cual habló por mano de su siervo Elías, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Una profecía que Elías le había dado para que se arrepintiera,
pero no se arrepintió. Llegaron los perros y se la comieron, y solamente quedaron las palmas de las manos y de los pies. ¿Por qué? Porque cuidado con lo que tocas y cuidado por donde caminas. La Biblia dice que los pies son, ¿qué dice de los pies? Los que llevan el Evangelio. ¿Mande? Hermosos los pies. Pero los pies que salen a derramar sangre son pies malditos. Cuán hermosos son los pies. Por eso dice la Biblia que todo lo que nosotros toquemos va a ser prosperado, porque las manos y los pies son parte de la bendición de Dios, como pueden ser también la maldición. Dijeron los perros, eso no lo comemos porque nos vamos a indigestar. Vemos entonces aquí el juicio de Dios. Murió Jezabel, comida de perros. Igualmente murieron sus hijos y todos sus seguidores. Y vemos que esta mujer acabó de la peor forma, estrellada en el suelo. Y la palabra maldita que fue mencionada sobre ella del hebreo es la palabra arar, A-R-A-R, y significa detener la bendición. Esto es interesante. Si estás bajo maldición, significa que hay algo que está deteniendo que Dios te bendiga. Todo lo que haces te sale mal, llegan obstáculos a tu vida, ya no avanzas, ya no progresas, ya no prosperas. Eso significa que hay una maldición en tu vida que te está deteniendo. ¿Y cuál es esta maldición? Es el pecado. Por eso nosotros tenemos que atender a la palabra de Dios acerca de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento trae completamente un cambio radical a la vida del cristiano. Si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Esta mujer, dice la Biblia, que se decía que era profetisa. Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar, porque pueden llegar mensajes a nuestras vidas, a las iglesias, y que se levantan personas que pues deberían de escucharme, deberían de darme la oportunidad porque tengo una palabra de profecía para la iglesia. Entonces, si Dios tiene una palabra de profecía para la iglesia donde yo predico, donde yo estoy predicando, donde Dios me puso a mí para enseñar, a mí es al que me lo tiene que decir Dios, no una profeta. Y si viene alguien a querer decir, tengo una palabra de profecía para la iglesia, primero la ponemos a limpiar los baños, a ver si es humilde primero, para probarla. Dice que se decía profetiza. En Jeremías 14:14, con esto terminamos. Dice, díjome entonces Jehová, falso profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, cuchillo ni hambre habrá en esta tierra, con cuchillo y con hambre serán consumidos esos profetas. Versículo 23, o capítulo 23, versículo 16 de este mismo libro de Jeremías. Vayan conmigo, Jeremías capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan,
os hacen desvanecer, hablan visión en su corazón, no de la boca de Jehová, no es de parte de Dios. Versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, y ellos corrían, y yo no les hablé, y ellos profetizaban. No es de Dios. Versículo 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé, soñé. Versículo 31 y 32, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y contáronlos e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Vemos entonces que el apóstol Pedro escribió exactamente esto, pensando y advirtiéndonos que este tipo de situaciones podemos llegar nosotros a vivir en este tiempo en el que estamos viviendo. Dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 que hubo también falsos profetas en el pueblo, como también habrá falsos doctores que se introducirán encubiertamente entre vosotros, haciendo herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cual el camino de la verdad es blasfemado. Tengan cuidado, así como hubo falsos profetas en el pueblo antiguo, también en este tiempo se levantarán falsos profetas. Tienes que tener cuidado, mucho cuidado, aguas con esto, cuídate. En segunda de Corintios capítulo 13, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstol de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transforman como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ojo, cuidado, tengan cuidado, porque hay muchos apóstoles que se han levantado, que se disfrazan de apóstoles sabiendo que profetizan mentira. Por eso tenemos que tener cuidado, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Necesitamos únicamente lo más saludable para nuestras almas, la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibido de todas. Con tener la palabra tenemos todo. No necesitamos que se le quite ni que se le añade, porque aquí está la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Aquí está la verdad y no necesitamos más. Todo lo que necesitemos lo tiene la Biblia. Así que cualquiera que le quite o que le añade, sea mentiroso. Oremos a Dios en esta noche. Pónganse de pie, por favor. Así que hay que tener cuidado de lo que oímos y de lo que recibimos. Que todo lo que recibamos sea de parte de Dios y tenga un respaldo 100% en la Biblia, en la palabra de Dios. Si alguno hablare, por eso dice la Biblia, si alguno hable conforme a la palabra de Dios.